Él regresó a esa cabaña solo para morir, pero cuando abrió la puerta, ella ya estaba allí, con un bebé en brazos, y el miedo en los ojos. Él no sabía su nombre, pero ella terminaría salvándole la vida. Antes de continuar, dinos desde dónde nos escuchas y, si esta historia te emociona, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. La nieve caía en silencio sobre las montañas de piedra roja, cubriendo las huellas de quien ya no quería ser encontrado. Tauli caminaba callado, con el arco atado a la espalda y los ojos fijos en el sendero que lo guiaba de regreso a la cabaña olvidada. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, no por el frío, sino por la falta de sentido que lo acompañaba. Había enterrado a su esposa el verano pasado, víctima de una fiebre repentina, y con ella, todos sus planes y deseos. La tribu respetó su luto, pero nadie intentó detenerlo cuando partió. Para Tauli, el mundo se había vuelto demasiado silencioso. Sin hijos, sin guerra, sin canto. El viento, antes sagrado, ahora solo repetía el mismo vacío que él cargaba en el pecho. Era hora de despedirse, no de manera trágica, solo desaparecer. La vieja cabaña entre los pinos seguía intacta, cubierta de hojas y musgo, como si el tiempo allí se hubiese detenido por respeto a su dueño. Abrió la puerta despacio, sin apuro, como quien visita una tumba. Dentro, el olor a madera húmeda y tierra le trajo recuerdos que casi lo derribaron. Allí, ella solía bailar descalza. Allí, él cantaba en voz baja mientras tallaba flechas. Ahora todo era eco. La chimenea, fría. Las telas, olvidadas. El suelo, limpio por el polvo del tiempo. Dejó caer la mochila y se sentó en el mismo banco de siempre. Cerró los ojos. El plan era simple, no luchar contra el final, solo aceptarlo. Dormir. No despertar más. Pero el destino, que nunca pregunta si puede entrar, ya estaba al acecho. Cuando abrió los ojos para encender el fuego, notó que la puerta estaba entreabierta. Estaba seguro de haberla cerrado. Instintivamente, tomó su cuchillo y se acercó en silencio. No escuchó pasos, ni ruidos de animales. Solo el leve sonido de algo, respirando. Al girar hacia la esquina de la cabaña, vio un bulto de tela en el suelo, temblando. Y entonces, un sonido agudo llenó el aire, el llanto de un bebé. El corazón de Tauli se detuvo. Detrás de una vieja manta, había una mujer de ojos asustados, sosteniendo en brazos a una criatura envuelta en harapos. Su piel estaba pálida, sus labios, partidos, pero sus ojos, suplicaban. Tauli no dijo una palabra, tampoco levantó el cuchillo, solo se quedó mirando. La mujer alzó al bebé e hizo un gesto silencioso con sus labios agrietados. Por favor. Aquello quebró algo dentro de él que creía muerto. Por instinto, encendió la chimenea y arrojó leña seca a las llamas. La mujer tiritaba de frío. El bebé, de hambre. Y él, de asombro. ¿Quiénes eran? ¿De dónde venían? ¿Cómo habían entrado sin que él se diera cuenta? Pero ninguna de esas preguntas importaba ya. Había un niño en su cabaña. Y una mirada que pedía salvación. Su corazón, que hasta entonces latía solo por inercia, ahora palpitaba con algo nuevo, urgencia. Con cuidado, tomó una vasija de barro y calentó un poco de leche de cabra que aún conservaba. Llevaba meses allí, pero sería mejor que nada. La mujer intentó hablar, pero en su lugar tosió. Él le entregó el líquido y la observó mientras lo daba al niño con manos temblorosas. La cabaña, antes tumba, ahora parecía respirar de nuevo. El sonido del fuego, el llanto que disminuía, los ojos de ella que lo miraban con una gratitud imposible de expresar con palabras. Tauli no sabía qué pensar, pero sabía lo que sentía, por extraño que fuera, ya no estaba solo. Cuando la mujer se durmió junto a la pared de troncos, él se acercó despacio, cubriéndolos a ambos con una manta de lana. Se sentó junto a la puerta, con el arco entre las manos, y se quedó allí, en vigilia. No sabía qué o quién podría estar tras ella, pero su presencia lo decía todo. Nadie huye así sin tener poderosas razones.
Mientras el niño dormía en paz, un pensamiento antiguo volvió a la mente de Tauli, como un susurro ancestral: los espíritus no envían a nadie por casualidad. Quizás no había regresado allí para morir. Quizás había regresado para recibir. La madrugada fue larga, pero no fría. El fuego ardía firme, y por primera vez desde el duelo, no deseaba que el tiempo pasara rápido. Miraba el rostro del niño como quien contempla un milagro prohibido. Era pequeño, frágil, pero vivo, y eso era todo lo que él necesitaba recordar. A la mañana siguiente, cuando el sol invadió las rendijas de la cabaña, Tauli ya sabía que sus planes habían cambiado. Aún no sabía el nombre de ella, ni el del niño, pero ahora llevaba un nuevo nombre en el corazón: propósito. En el cielo, un halcón solitario sobrevolaba las montañas nevadas, como si vigilara el inicio de una nueva historia. El bosque estaba en silencio, pero era un silencio distinto, cargado de posibilidades. El viejo guerrero, que antes solo anhelaba descanso, ahora tenía una pregunta viva ardiendo dentro de sí: ¿quiénes son ellas, y por qué el destino las trajo hasta mí? El sol apenas había rozado las piedras de la ladera cuando Tauli salió a buscar agua en el manantial cercano. Cada paso sobre la nieve helada se sentía más liviano, como si sus huesos antiguos cargaran ahora otra fuerza, no la de la juventud, sino la de la responsabilidad. En silencio, recogió el agua en una vasija de barro, la misma que usaba cuando su esposa aún vivía. El viento susurraba entre las ramas como un viejo amigo que regresaba de un largo viaje. Al volver a la cabaña, lo primero que vio fue a la mujer aún dormida, abrazando al niño como si fuera su única posesión en el mundo. Aquella imagen, simple y humana, despertó en él algo que ninguna ceremonia ancestral había logrado: ternura. Dentro de la cabaña, el fuego aún ardía en brasas vivas, calentando la pequeña estructura con un calor que venía de otro tiempo. Colocó la vasija junto al fuego y comenzó a preparar un atole con los pocos granos que había guardado. Mientras removía la mezcla con cuidado, escuchó a la mujer toser y despertar. Sus ojos se encontraron por un instante, tímidos, desconfiados, pero no agresivos. Era como si ella supiera que aún no estaba a salvo, pero ya no necesitaba huir. Tauli sirvió el atole en un cuenco de madera y lo ofreció sin decir una palabra. La mujer dudó, pero aceptó. Había hambre en su mirada, pero también vergüenza. Comer frente a un extraño, después de haber invadido su hogar, no era algo fácil. Intentó agradecer, pero la voz apenas le salía. Un gracias susurrado se deslizó entre sus labios resecos. Tauli asintió con un leve movimiento de cabeza, como quien acepta sin pedir explicaciones. Sabía que los espíritus guían más en el silencio que con palabras. Cuando terminó de comer, envolvió al bebé con más cuidado, como si eso bastara para protegerlo del mundo. Él notó los ojos cansados y las marcas moradas en sus brazos. Marcas de huida, quizás, o de algo peor. Pero no preguntó. El tiempo revelaría lo necesario, como la nieve que solo se derrite cuando el sol decide tocarla. Tras algunas horas, ella se atrevió a hacer su primera pregunta: ¿esta cabaña es tuya? Su voz era aún débil, pero cargada de temor. Tauli respondió simplemente: sí. No dijo más. Era un hombre de gestos, no de largas historias. Ella hizo entonces un esfuerzo visible y pronunció su nombre: Isabel. Y enseguida añadió, con un hilo de voz: él se llama Mateo. El sonido de ese nombre infantil flotó en el aire como un soplo de vida. Tauli lo repitió mentalmente: Mateo. Por primera vez en años, un nombre nuevo entraba en esa cabaña. Y con él, venían preguntas que ardían en su garganta, pero que él se obligaba a no hacer. Isabel no dijo de dónde venía, ni que la había llevado a huir con un bebé en brazos. Pero sus ojos lo contaban todo: había enfrentado el infierno. El tipo de infierno que deja cicatrices en los huesos, no solo en la piel. Tauli, que ya había sentido el peso de la guerra y la muerte, reconocía aquello sin necesidad de explicaciones. Era como mirar un árbol partido por la tormenta: no importa cómo cayó el rayo, importa que aún está de pie. Y eso, por sí solo, merecía respeto. Le ofreció una muda de ropa antigua,
que había pertenecido a su difunta esposa. Isabel la aceptó con los ojos llenos de lágrimas, como quien recibe un trozo de dignidad. Al caer la tarde, la nieve se intensificó allá afuera. Pero dentro, la cabaña parecía un pequeño mundo aparte. Mateo dormía en paz, abrigado por la manta y el calor del fuego. Isabel, ahora vestida con las ropas de una mujer que nunca conoció, observaba a Tauli en silencio. Él afilaba una hoja con movimientos lentos, como si moldeara el tiempo. No había prisa allí, no había exigencias. Solo había presencia. Por primera vez desde su huida, Isabel no sentía miedo. Por primera vez desde la muerte de su esposa, Tauli sentía que no era un fantasma caminando entre los árboles. Durante la noche, soñó. Vio un águila sobrevolando su cabaña, y alrededor de ella, lobos que aullaban con respeto. En el centro del sueño, un bebé lloraba, pero el sonido no era de dolor, era de renacimiento. Cuando despertó, incluso antes de abrir los ojos, lo supo, el destino lo había llamado de regreso a la vida. Isabel y Mateo no eran un error, ni un accidente. Eran parte de algo que aún no comprendía, pero que empezaba a aceptar. Y por eso, por primera vez en mucho tiempo, se sintió útil. En un rincón de la cabaña, Isabel lo observaba con ojos más tranquilos. No dijo nada, pero cuando él la miró, ella hizo un pequeño gesto con la cabeza, como quien agradece simplemente por seguir viva. Y en ese instante, sin promesa alguna, algo se selló entre ellos, no como amantes, no como enemigos, sino como dos sobrevivientes unidos por un milagro silencioso. El milagro del reencuentro con el sentido de la existencia. A la mañana siguiente, la nieve había cesado, dejando el mundo cubierto por un blanco silencioso. Tauli salió temprano, cortando leña con movimientos precisos, como si cada golpe fuera una oración al tiempo. Dentro de la cabaña, Isabel lo observaba por la rendija de la puerta con una mezcla de curiosidad y admiración. El niño aún dormía, arrullado por el calor del fuego y el olor a madera quemada. La mujer sentía los músculos adoloridos, pero su espíritu, por primera vez en días, estaba firme. Había algo en ese hombre silencioso que inspiraba seguridad, no por lo que decía, sino por lo que no necesitaba decir. Su sola presencia parecía lo suficientemente fuerte como para sostener el mundo. Cuando regresó con los brazos llenos de leña, ella quiso ayudar, pero él solo hizo un gesto tranquilo con la mano, negándose. No fue un rechazo por desprecio, sino por respeto. Ella aún se estaba recuperando. Él lo veía. En su cultura, el cuidado no se declaraba, se practicaba. Se sentaron en silencio por largos minutos, escuchando solamente el crepitar del fuego. Isabel, por fin, soltó la pregunta que venía cargando desde que despertó allí: ¿vas a entregarme a alguien? Su voz no tenía desafío, solo temor. Tauli no la miró directamente. Solo respondió, firme, no. Isabel bajó la cabeza y dejó caer una lágrima. Aquella palabra, tan simple, fue como un ancla. Por primera vez, podía respirar sin miedo. Entonces contó, con pausas y vacilaciones, que huía de un hombre poderoso. Un hacendado que la mantenía prisionera después de que su familia lo perdiera todo. Decía que ella era suya por una deuda. Cuando quedó embarazada, él intentó arrancarle al niño a la fuerza. Escapó la noche en que los gritos de Mateo enmudecieron el rancho, huyó por el bosque, guiada solo por el instinto de proteger a su hijo. Desde entonces, caminaba sin rumbo, con hambre, con frío, y con miedo de ser casada. Tauli no mostró sorpresa. El mundo de los blancos tenía muchas leyes, pero no siempre justicia. Conocía esas historias. Lo que lo impresionaba no era lo que ella había vivido, sino el hecho de que aún estuviera de pie. Con un bebé en brazos, esa mujer había atravesado lo imposible. Eso, para él, era fuerza, más de la que muchos guerreros jamás llegarían a tener. Cuando terminó el relato, Tauli simplemente se acercó y dijo: «Mientras estés aquí, nadie te tocará». Fue la primera frase completa que dijo desde su llegada. Y fue suficiente. Esa noche, Isabel preparó el atole. Él lo permitió. Era un gesto de confianza,
compartir tareas, abrir espacio. El bebé sonrió por primera vez frente a la llama. Y esa sonrisa, pequeña y desdentada, arrancó del viejo Apache algo raro, una risa contenida, casi olvidada. Isabel lo notó. También rió. Por un instante, no eran un hombre marcado por la muerte, una mujer en fuga y un niño perdido. Eran solo 3 vidas dentro de una cabaña, creando calor humano en el corazón de un invierno implacable. Afuera, el viento soplaba con más fuerza, anunciando que vendrían otros cambios. Tauli lo sentía. Conocía el ritmo de la tierra, los signos del cielo. El tiempo de refugio pronto terminaría. Pero había algo que debía hacer antes: preparar a esa mujer y a ese niño para resistir, aunque él mismo tuviera que enfrentar lo que viniera. Aún no sabía cuál sería el próximo paso, pero ya no importaba, porque ahora había alguien por quien valía la pena luchar. Y eso lo cambiaba todo. A la última luz del día, salió al campo abierto y miró hacia el horizonte. El humo de la cabaña se elevaba fino y recto, señal de que el viento estaba en calma, por ahora. Puso la mano sobre el pecho y murmuró el nombre de su esposa fallecida. Sima. Era como si pidiera permiso, como si dijera: ahora alguien más vive aquí, espero que lo comprendas. El viento sopló suave, como un sí, y en ese instante, lo supo, ya no estaba volviendo para morir. Estaba volviendo, para comenzar de nuevo. El tercer día comenzó con un silencio distinto. No era solo el sonido de la naturaleza descansando bajo el frío, había algo en el aire, una vibración que incomodaba los instintos de Tauli. Mientras alimentaba el fuego con leña, miró a Isabel, aún dormida con Mateo en brazos. Algo dentro de él ya la consideraba parte de ese lugar. Y fue precisamente por eso que su cuerpo se tensó al notar la primera señal. Al salir a recoger más leña, vio huellas recientes sobre la nieve, 3 pares de botas, venidas del sur, rodeando el sendero principal. Se detenían a pocos metros del claro. Luego, desaparecían entre los pinos. Volvió a la cabaña en silencio, con pasos firmes y controlados. No dijo nada a Isabel al principio, pero su comportamiento cambió. Colocó el arco cerca de la puerta, afiló un cuchillo sin decir palabra y apiló piedras junto a la entrada, una antigua estrategia de bloqueo. Isabel notó el cambio en el ambiente, incluso sin explicación. Sus ojos buscaron los de él en busca de respuestas, pero Tauli solo dijo: alguien pasó cerca. Ella contuvo el aliento. El miedo, enterrado durante las últimas noches, volvió a invadir su piel como viento cortante. No hacían falta nombres. Ambos sabían quién podría ser. Mateo empezó a llorar, quizás sintiendo la tensión en el aire. Isabel lo acunó, intentando calmarlo, pero también a sí misma. Tauli se arrodilló junto al bebé y tocó suavemente su frente. Luego miró a Isabel y dijo con firmeza: ustedes van a sobrevivir. No era una promesa vacía, era una declaración de guerrero. El tipo de juramento que no se rompe, ni siquiera ante la muerte. Entonces revisó la parte trasera de la cabaña, reforzando tablones sueltos, preparando rutas de escape. El mundo fuera de ese refugio estaba a punto de moverse. Y él no sería tomado por sorpresa. Al atardecer, el viento cambió de dirección. Tauli olfateó el aire y percibió el olor lejano de caballos. El humo de la chimenea podía haber sido visto desde lo alto del sendero. Sabía que el refugio ya no era invisible. Volvió adentro y explicó con calma lo que podía ocurrir. Isabel tembló. Sus ojos lo decían todo, no soportaría otra captura. No con Mateo en brazos. Fue entonces cuando él abrió un baúl antiguo y sacó 2 mantas de piel de ciervo y una mochila pequeña. Esta noche, vamos a caminar, dijo. No había desesperación en su voz. Solo decisión. Isabel no hizo preguntas. Solo asintió, con lágrimas atrapadas en los ojos. Confiaba en ese hombre. No sabía por qué, tal vez por el silencio con el que protegía, tal vez por la firmeza que habitaba en sus gestos. Mateo fue envuelto con cuidado. Tauli preparó pequeñas porciones de maíz seco y trozos de carne ahumada. El frío no perdonaría errores.
y quien estuviera rastreándolos, no tardaría en llegar. Cuando cayó la noche, la cabaña apagó su luz. Desde afuera, nadie sospecharía que allí dentro latían 3 corazones con un solo deseo: sobrevivir juntos. Siguiendo un sendero secreto que él mismo había trazado años atrás, Tauli condujo a los dos entre las sombras del bosque. Sus pies sabían dónde pisar, qué ramas evitar, qué piedras marcar con polvo de ceniza. Isabel caminaba con dificultad, pero no se quejaba. Mateo, como si sintiera el peligro, permanecía en silencio en brazos de su madre. La caminata fue larga y fría, pero segura. Al cabo de 2 horas, llegaron a una antigua gruta entre las piedras, un refugio natural que él usaba cuando cazaba lejos de la tribu. Allí podrían descansar y esperar. Cuando ella se sentó junto al bebé, exhausta y sin palabras, él colocó una manta alrededor de ambos y encendió una pequeña llama protegida por piedras. La cueva respiraba humedad y tiempo. Era oscura, pero firme. Al fondo de la gruta, un símbolo antiguo pintado en la roca llamaba la atención: el espíritu del halcón. Tauli miró la pintura y murmuró algo en su lengua ancestral. Isabel le preguntó qué significaba. Y él respondió: aquí, el espíritu de la visión protege a quienes no pueden ver al enemigo. La mujer cerró los ojos. Por primera vez, la oscuridad parecía un refugio, no una amenaza. La madrugada fue larga y sin descanso. Tauli se mantuvo de pie en la entrada de la cueva, atento a cualquier sonido que rompiera el silencio natural del bosque. El frío cortaba como una hoja, pero su cuerpo ya conocía bien los dolores del invierno. Lo que lo mantenía despierto ahora no era el viento, sino la posibilidad de que los rastreadores se acercaran. Dentro de la gruta, Isabel intentaba calentar a Mateo con su propio cuerpo, cubierta hasta la cabeza. El bebé sollozaba bajito, con hambre y frío, pero no lloraba fuerte, como si supiera que debía esconderse del mundo. Al amanecer, una brisa ligera trajo consigo el olor de humo lejano. No era de ellos. Alguien había encendido fuego no muy lejos. Tauli sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía lo que eso significaba: los hombres estaban cerca. No sabía cuántos, ni qué tan armados. Pero sabía que estaban en su rastro. Miró al cielo, pidiendo una señal a los espíritus del viento. Una pluma suelta flotó ante sus pies y se posó entre 2 piedras. Era oscura, de halcón nocturno. Para el viejo apache, eso significaba una sola cosa: sigan, pero por la sombra. Sin perder tiempo, indicó a Isabel que se preparara para seguir. Ella, ya agotada, no protestó. Ató al bebé a su pecho con tiras de tela y sostuvo la mirada de Tauli con firmeza. Estoy lista. Él admiraba a esa mujer. No por lo que decía, sino por todo lo que soportaba sin decir nada. Era como su esposa había sido, valiente en silencio. Tomaron el camino del norte, entre grietas estrechas y senderos conocidos solo por quienes cazaban allí desde niños. Cada curva escondía peligros, pero también protección ancestral. Durante el trayecto, Tauli se detuvo frente a un árbol caído, marcado con cortes diagonales. Era una señal dejada por antiguos hermanos de tribu, refugio cercano. Los guió hasta una pequeña claro donde, entre las raíces de un gran roble, había una vieja trampa desactivada, señal de territorio apache. Allí hicieron una pausa. Se sentó en silencio, con los ojos cerrados y las manos sobre la tierra. Isabel lo observaba con respeto. Sabía que eso era más que descanso. Era una forma de conversar con la tierra. Tras unos minutos, él abrió los ojos y dijo: están a un día detrás. Pero si no nos detenemos, no nos alcanzan. El resto del día fue de marcha constante. Cruzaron arroyos helados, piedras resbaladizas y caminos demasiado estrechos para caballos. Mateo lloró 2 veces, pero dormía la mayor parte del tiempo, agotado por el frío. Isabel, aunque débil, no cayó. Su fuerza no venía del cuerpo, sino del instinto de madre. Tauli caminaba como un lobo viejo, atento al viento, a las hojas partidas, a las aves en silencio. No solo guiaba, protegía, preveía,
se sacrificaban. Cada paso era una barrera entre ellos y el peligro invisible que los seguía. Al atardecer, encontraron un refugio raro, una antigua cabaña de cazador abandonada, construida con troncos y piedras. Estaba intacta, cubierta de musgo, pero sólida. Entraron con cautela. Tauli revisó cada rincón antes de permitir que Isabel se acomodara. El lugar tenía una pequeña estufa de leña y algunos utensilios aún útiles. Sería refugio por una noche. Sabía que no podían quedarse mucho tiempo, pero necesitaban recuperar fuerzas. La mujer se acostó con Mateo en brazos. Sus ojos se cerraron casi de inmediato. Tauli se sentó junto a la puerta con su arco en el regazo. El silencio allí era tenso, pero necesario. Esa noche, el viejo apache no durmió. Sus ojos estaban fijos en los árboles, su oído entrenado buscaba cualquier vibración extraña. La luz de la luna atravesaba las rendijas de la madera, dibujando sombras sobre el suelo de tierra. No temía por su propia vida, eso ya no le preocupaba. Pero ahora, había dos corazones detrás de él que dependían de su vigilancia. Y eso le daba un motivo más fuerte que cualquier venganza o honor tribal. Eso lo cambiaba todo. Ya no era solo un hombre huyendo del dolor. Era un protector. Un guardián. Antes del amanecer, cuando aún era de noche, se acercó al fuego tibio y colocó más leña. Miró a Isabel y Mateo dormidos juntos, y por un instante, sintió un calor en el pecho que no venía de las brasas. Era como si una nueva historia se estuviera escribiendo dentro de él, sin palabras. Tocó la tierra con los dedos y susurró una antigua oración: que el espíritu del búho nos oculte, que los ojos del enemigo se cierren, que el destino siga soplando hacia donde necesitamos ir. Y en esa oración silenciosa, algo dentro de él cambió. El día amaneció entre nubes pesadas, pero sin nieve. Era como si el bosque contuviera la respiración antes de la tormenta. Tauli se levantó antes del sol, aunque nunca había dormido del todo. Observó a Isabel aún envuelta en las mantas, con Mateo profundamente dormido a su lado. En aquel pequeño refugio de madera envejecida, sintió que el tiempo se detenía, como si todo allá afuera estuviera suspendido. Pero él sabía que el tiempo no perdona distracciones. Había que seguir. El sendero no esperaría. Y los hombres que los perseguían, tampoco. Con movimientos silenciosos, preparó un poco de atole con los restos que llevaban. Isabel despertó con el aroma cálido en el aire. Agradeció con la mirada. Estaba débil, pero decidida. Sabía que no podían detenerse. Comieron despacio, sin palabras. Había una tensión compartida, pero también una alianza silenciosa que crecía entre ellos. Cada gesto, cada cuidado, era una forma de decir: estamos juntos. Mateo mamaba en paz, ajeno al mundo que los cazaba. Pero su silencio, su calor, eran el centro de toda aquella travesía. Antes de partir, Tauli inspeccionó el perímetro de la cabaña. Encontró huellas antiguas de jabalí y marcas de oso en un tronco cercano. Nada humano. Por ahora, estaban a salvo. Al regresar, le entregó a Isabel un pequeño puñal de hoja curva, envuelto en tela. Si algo sucede, protégelo. Y protégete. Ella sostuvo el objeto con manos firmes. No como quien teme, sino como quien decide luchar. Por primera vez, no se veía a sí misma como una víctima. Estaba convirtiéndose en parte de esa travesía. Parte de esa trinchera invisible entre el mal y la esperanza. Partieron por el sendero del este, cruzando un campo cubierto de escarcha donde las ramas brillaban como espadas de cristal. Tauli iba al frente, con los ojos atentos a cada movimiento de ave, cada crujido de rama. Isabel lo seguía de cerca, con el bebé sujeto a su pecho y la mirada fija en el guerrero. La marcha era lenta, pero constante. Había un propósito en el horizonte, aunque no tuviera forma: encontrar un lugar donde pudieran vivir sin miedo, donde Mateo pudiera crecer sin cargar la sombra de la huida. Al cruzar un puente natural de piedra sobre un arroyo congelado, Tauli se detuvo de golpe. Señaló con el mentón un árbol caído. En la corteza, había una marca hecha con carbón,
una flecha apuntando hacia arriba y una línea curva atravesándola. Era un símbolo apache, antiguo, usado para indicar paso seguro vigilado por los ancestros. Sonrió por dentro. Sabía que estaban cerca de un territorio sagrado, donde tal vez encontrarían refugio, o, al menos, respeto. Decidió seguir esa dirección. El bosque se volvía más denso allí, pero también más vivo. Llegaron a un valle escondido entre montañas, rodeado de altas rocas y árboles antiguos. En el centro, un claro donde el sol tocaba la tierra como una bendición. Isabel se detuvo y respiró hondo. Por primera vez, vio la luz atravesar las nubes y reflejarse en el cabello de Mateo como oro líquido. Cayó de rodillas, emocionada, abrazando al niño contra su pecho. Tauli solo observaba. No necesitaba decir nada. Aquel era el lugar. No definitivo, no perfecto, pero suficiente para que respiraran, para que Mateo pudiera dormir sin miedo, por primera vez. Levantaron allí un pequeño campamento, improvisado pero firme. Con ramas y pieles, Tauli construyó una estructura temporal. Encendió una fogata discreta, protegida con piedras, y marcó alrededor con hierbas secas que alejaban animales. Mientras tanto, Isabel se lavaba el rostro en el arroyo, limpiando el polvo del dolor. En ese momento, ya no era una fugitiva. Era madre. Y era fuerte. Cuando se sentaron a comer juntos, por primera vez desde el inicio de la huida, sonrieron. Esa sonrisa cansada, pero verdadera, la que solo nace cuando uno sobrevive a lo imposible. Esa noche, bajo el manto estrellado y con la luna creciente iluminando el valle, Tauli contó una historia. Habló de su infancia, de su esposa, del silencio que lo consumió tras la pérdida. Lo contó todo con voz baja, pausada, como quien riega una semilla que necesita florecer. Isabel lo escuchó en silencio, con Mateo en brazos. Al final, él dijo: pensé que mi vida había terminado, hasta el día en que ustedes entraron en mi cabaña. Y en ese instante, sin que lo supieran, 3 destinos se entrelazaron para siempre. El amanecer en el valle trajo un silencio espeso, pesado como la niebla. Los pájaros tardaron más en cantar, y hasta el arroyo parecía fluir con cautela. Tauli, con los oídos entrenados por los senderos de la vida, lo sabía, eso era un presagio. Cuando los sonidos del bosque se callan, algo extraño camina cerca. Se levantó antes del sol, subió hasta el punto más alto de la ladera y observó la línea lejana del bosque. Fue allí donde los vio, 3 jinetes descendiendo entre los árboles, despacio, atentos. Estaban rastreando. Y cada vez más cerca. Regresó al campamento sin pánico, pero con urgencia en los ojos. Isabel lo entendió sin que dijera una sola palabra. Se levantó, tomó a Mateo y comenzó a guardar las pocas cosas que habían dispersado. La paz del valle había durado poco, pero había sido suficiente para renovar las fuerzas de ambos. Tauli tomó su arco, revisó las flechas y esparció cenizas alrededor del lugar para borrar sus rastros. No vamos a huir corriendo. Vamos a desaparecer. Y con eso, los condujo hasta una grieta rocosa oculta detrás de una estrecha cascada. Dentro de aquella cueva húmeda, el sonido del agua cayendo amortiguaba los ruidos del mundo exterior. El lugar era estrecho, pero seguro. Isabel sostenía al bebé con firmeza, y aunque sus rodillas temblaban, su mirada era de lucha. Tauli se mantuvo de guardia, posicionado entre la grieta y la pared. Con cada crujido de ramas afuera, contenía la respiración. Los jinetes se acercaban. Ya no era solo una persecución. Aquello era una cacería. Y detrás de ella había odio, no solo búsqueda. Querían castigo, querían posesión. Y no aceptaban que ella hubiera escapado. Durante horas, el tiempo se detuvo. Cuando el sonido de cascos resonó sobre la tierra cerca de la gruta, Isabel puso la mano sobre su pecho para intentar calmar su corazón. Mateo, milagrosamente, dormía. Tauli preparó una flecha y se colocó tras las rocas. Si entraban, dispararía. Pero los jinetes solo pasaron, lentos, murmurando algo que el viento trajo en fragmentos. Uno de ellos bajó del caballo y olfateó el suelo.
parecían perros entrenados. Pero el agua había borrado los rastros. Tras unos minutos de tensión insoportable, los sonidos se alejaron, poco a poco. Siguieron adelante, por ahora. En el silencio que siguió, Isabel no lloró, pero una lágrima se deslizó, involuntaria, hasta caer sobre la frente de Mateo. Tauli la vio, pero no dijo nada. Solo le ofreció un poco de agua y un paño seco. Sabía que esos hombres volverían. Siempre vuelven cuando se creen dueños de lo que no les pertenece. Pero en ese momento, también supo que algo había cambiado. Isabel ya no era solo alguien a quien proteger. Ahora era parte de su lucha. Y Mateo era la semilla que justificaba todos los riesgos. Esperaron hasta que la noche volvió a caer antes de salir de la cueva. Siguieron por la ladera hasta un antiguo sendero que usaban los mensajeros de la tribu décadas atrás. Era estrecho, peligroso, pero llevaba a un refugio ancestral entre las montañas, el antiguo círculo de piedras. Según los ancianos, allí los espíritus protegían a los justos. Tauli decidió llevarlos hasta allí. Necesitaban un lugar donde no solo sobrevivieran, sino donde su historia pudiera florecer. Aún en medio de la persecución, el deseo de renacer latía más fuerte que el miedo. En el sendero oscuro, iluminado solo por la luz de la luna, Isabel tocó el brazo de Tauli. Él se giró, sorprendido por el gesto. Si no fuera por ti, mi hijo y yo ya estaríamos muertos. Su voz era firme. Gracias por no abandonarnos. Tauli no respondió con palabras. Solo asintió, y por primera vez, extendió la mano hacia ella, no como guerrero, sino como compañero. Isabel la aceptó. Y allí, entre piedras y sombras, dos vidas heridas se entrelazaron con un hilo invisible de confianza, que ni siquiera los jinetes podían cortar. El sendero hacia el círculo de las piedras no era visible para ojos comunes. Cubierto de raíces, musgo y curvas empinadas, solo podía seguirse por quien conocía los susurros de la montaña. Tauli caminaba como quien sigue un mapa invisible, guiado por memorias e intuiciones ancestrales. Isabel, a pesar del cansancio y de los pies heridos, no se quejaba. Había en sus pasos una fuerza silenciosa que solo las madres conocen. Mateo dormía en su regazo, envuelto en un chal de cuero y lana, abrigado contra su pecho. El frío calaba los huesos, pero la esperanza calentaba el espíritu de los tres. Cuando llegaron a la cima, la luna ya estaba alta. El claro estaba rodeado por grandes piedras en círculo, cubiertas de líquenes e inscripciones antiguas talladas a mano. El viento allí soplaba de forma distinta, no rugía, cantaba. Isabel sintió que los vellos de los brazos se le erizaban. ¿Qué es este lugar?, susurró. Tauli respondió con reverencia. Aquí los espíritus escuchan con más atención. Era lo sagrado. Era el último lugar donde se enterraban guerreros y comenzaban curaciones profundas. No era un refugio cualquiera. Era donde la vida renacía o el destino sellaba nuevos caminos. Montaron el campamento en el centro, bajo un arco natural de ramas secas que ofrecía protección contra el viento. Tauli levantó pequeñas piedras alrededor, formando un símbolo de protección. Isabel observaba en silencio, absorbiéndolo todo como una oración muda. Mateo, aunque tan pequeño, miraba alrededor con ojos abiertos y serenos, como si sintiera que ese lugar era distinto. Cuando encendieron la fogata, una llama firme y dorada se alzó, como si saludara el momento. Era como si el lugar reconociera a quienes buscaban refugio verdadero. Esa noche, los tres comieron en silencio. Pero los silencios ya no eran los mismos. Ya no dolían, solo respiraban. Luego se sentaron uno al lado del otro. Isabel habló de su infancia en el rancho, de cuando aún creía que el mundo era justo. Contó que, antes de todo, soñaba con ser maestra de niños. Tauli escuchaba con atención, como si grabara cada palabra en el corazón. Cuando ella terminó, él habló de su tribu, de cuando era niño, de los ritos de paso, de las noches bajo el cielo contando estrellas con los dedos. Los recuerdos que antes dolían, ahora parecían vivos otra vez. Más tarde, cuando Mateo se durmió entre los dos, Isabel miró a Tauli con ojos firmes.
Ya no quiero huir. No quiero que mi hijo crezca con miedo. Él simplemente respondió, entonces vamos a preparar un lugar donde el miedo no entre. No era arrogancia. Era un voto. La decisión silenciosa de quien ya lo perdió todo, y ahora sabe exactamente lo que no permitirá perder de nuevo. Ya no eran fugitivos y protector. Ya no eran viuda, madre y bebé. Eran una pequeña familia cosida por el azar y sellada por el corazón. Antes de dormir, Tauli dibujó un símbolo en el suelo con carbón de la fogata, un círculo con 3 puntos en el centro. Isabel preguntó qué significaba. Él respondió, unión. Almas que se cruzan y no se separan. Ella sonrió, y por primera vez desde la huida, durmió profundamente. El guerrero permaneció en vigilia una vez más, pero con el corazón liviano. El valle estaba en calma, los espíritus parecían satisfechos. Y el viento, antes frío y áspero, ahora sonaba como el canto de una mujer antigua arrullando un nuevo comienzo. Al amanecer, ocurrió un pequeño milagro. Entre las piedras del círculo, brotó una flor solitaria, azulada, de pétalos finos. Tauli la vio y guardó silencio por largos minutos. Luego la recogió con delicadeza y se la entregó a Isabel. Cuando nace algo donde no debería crecer, es porque la tierra ha aceptado tu presencia. Ella sostuvo la flor con cuidado, como quien recibe una bendición. Y en ese instante, ambos supieron, la travesía aún no había terminado. Pero el miedo ya no era el dueño del camino. Ahora, lo que los guiaba, era la fe. Pasaron 3 días en el círculo de las piedras. La calma de aquel lugar sagrado trajo un tipo de sanación que ni Isabel ni Tauli sabían nombrar. Mateo sonreía más. Dormía en paz. Isabel recuperaba el brillo en los ojos, y Tauli ya no sentía el peso en los hombros al despertar. Pero ni siquiera los espíritus más antiguos pueden detener aquello que llega con sed de destrucción. En la mañana del 4.º día, el grito de un cuervo cortó el cielo, inquieto. Tauli sintió el aviso. Su instinto de guerrero nunca fallaba. Algo se acercaba. Y no era el viento. Descendió hasta una piedra de vigilancia y observó el horizonte con ojos entrenados. Entonces los vio, 4 jinetes subiendo lentamente por los senderos del sur. Uno de ellos llevaba algo brillante en la silla. Otro, perros. Han vuelto, murmuró. Pero lo que más le llamó la atención fue el hombre que iba al frente, el único que no vestía uniforme de perseguidor. Era alto, con sombrero de ala ancha y una cicatriz en el rostro. A Tauli se le erizó la piel. Aquel hombre no venía a llevarse a Isabel de vuelta. Venía a terminar con lo que ella representaba. Corrió de regreso al campamento. Isabel vio su rostro y lo entendió todo. Había llegado el momento que tanto temía. Pero no se derrumbó. Solo sujetó a Mateo con firmeza contra el pecho y dijo, si es necesario, lucharé. Tauli asintió, pero no quería que ella luchara, quería que viviera. Le entregó una bolsa de cuero con hierbas, un cuchillo y un mapa rudimentario dibujado a mano. Sigue el río detrás de las piedras. Hay un paso estrecho. Si no regreso, continúa. Isabel dudó. Sus ojos ardían. Pero no había tiempo para lágrimas. Tauli se quedó en el círculo. Tomó su arco, 3 flechas con punta de obsidiana, y pintó su rostro con líneas rojas. Era señal de guerra. No por venganza, sino por protección. Rezó una antigua oración al espíritu del halcón, pidiendo visión y coraje. Luego, se posicionó entre 2 piedras, donde tenía una vista amplia del valle. Cuando los primeros jinetes aparecieron, su respiración se mantuvo firme. Un perro ladró a lo lejos. Y entonces, el hombre de la cicatriz emergió. Al ver a Tauli, no desenfundó el arma. Solo sonrió. Sabía que eras real, dijo. El diálogo entre ellos fue breve. El hombre afirmó que Isabel era suya, y que el bebé llevaba su sangre. Huyó con lo que me pertenece. Vengo a reclamar lo que es mío. Tauli respondió con voz firme, nadie le pertenece a nadie. El hombre rió. Ordenó a los demás rodearlo. Pero el apache fue más rápido.
La primera flecha cortó el aire y derribó a uno de los perros. La segunda alcanzó la pierna de un perseguidor. El enfrentamiento comenzó, pero era desigual. Aún con su habilidad, Tauli estaba en desventaja. Sin embargo, algo ardía dentro de él como nunca. Ya no luchaba por honor, luchaba por la vida de los dos que había jurado proteger. Isabel, escondida entre las rocas, escuchaba los sonidos de la batalla. Cada grito, cada rama rota, era una daga en su pecho. Mateo dormía en su regazo, ajeno al caos. Ella dudó, quería correr, pero su cuerpo temblaba, hasta que escuchó un grito seco, el de Tauli. No supo si era de dolor o de furia. Entonces tomó una decisión. Escondió a Mateo en una grieta entre las piedras, protegiéndolo con mantas, y corrió de regreso al círculo. Al llegar, vio a Tauli herido, caído entre dos piedras, con sangre en el brazo y en los labios. El hombre de la cicatriz se acercaba, cuchillo en mano. Ella gritó, un grito que brotó desde el fondo del alma, que cortó el aire y paralizó a todos por un instante. El hombre se giró. Hasta tú volviste, dijo con desprecio. Pero Isabel ya no era la mujer que huía. Corrió hasta Tauli, tomó el cuchillo que yacía a su lado y se interpuso entre el apache y su agresor. No lo vas a tocar. La hoja temblaba en su mano, pero su mirada era de acero. El hombre vaciló. Rió. No tienes el valor. Pero en ese instante, algo brilló en los ojos de Isabel que lo hizo retroceder un paso. Y entonces, una última flecha surcó el aire. Tauli, con la poca fuerza que le quedaba, había tensado su arco con el brazo bueno. La flecha atravesó el pecho del hombre de la cicatriz, y éste cayó de rodillas. El silencio fue inmediato. Los otros jinetes huyeron. El enemigo ahora yacía en el suelo, inmóvil. Isabel se arrodilló junto a Tauli y tomó su mano. Vas a estar bien, nos salvaste. Él sonrió, débil, pero con dignidad. Le acarició el rostro con los dedos ensangrentados y murmuró, ahora, lo tengo todo. Y allí, entre las piedras sagradas, bajo la luz pálida del atardecer, el destino selló algo más que una victoria. Selló una historia de renacimiento. La noche cayó sobre el círculo de las piedras con un cielo despejado, salpicado de estrellas. Isabel sostenía a Tauli entre los brazos, limpiando con cuidado la sangre de su rostro. Él aún respiraba, pero estaba débil. Mateo, arropado entre las mantas, dormía en paz a pocos pasos, como si supiera que ahora estaba a salvo. A su alrededor, las piedras silenciosas parecían vigilar ese momento con reverencia. El aire ya no traía miedo, traía paz. Era como si los espíritus antiguos hubieran descendido de la montaña para acoger aquel final con sus propias manos. Con esfuerzo, Tauli abrió los ojos y susurró, «Tú protegiste». Isabel lloró, pero sonrió. «Tú nos enseñaste cómo». Él apretó su mano y cerró los ojos por unos segundos, como quien descansa en absoluta confianza. No era el final, era una transición. A partir de allí, algo nuevo comenzaría. No sin dolor, pero con raíces profundas. Isabel lo ayudó a recostarse sobre una piel extendida y pasó la noche a su lado, cuidando cada herida. En el silencio de la madrugada, comprendió, ese hombre había cambiado su destino. Pero ella también había cambiado el de él. A la mañana siguiente, cuando el sol tocó las piedras del círculo, Tauli seguía respirando. Más débil, pero vivo. Isabel descendió hasta el arroyo y se lavó el rostro con agua fría, sintiendo el peso de la travesía deshacerse sobre sus hombros. Pero ya no era la misma mujer que había huido con un bebé en brazos. Era otra. Era raíz y roca. Era madre, guerrera y guardiana. Con hojas y hierbas que él le había enseñado a reconocer, preparó un remedio sencillo. Llevaba en sí la responsabilidad, y ahora, también el conocimiento. Ya no solo sobreviviría, ella guiaría. Los días siguientes fueron de recuperación y silencio. Ningún perseguidor volvió. Ningún jinete se atrevió a regresar a ese valle. Tal vez comprendieron que ese no era lugar para cazadores.
Tal vez el espíritu de la flecha de Tauli se esparció como una advertencia. Isabel lo cuidaba con la dedicación de quien ama sin necesitar palabras. Mateo comenzaba a gatear entre las piedras, riendo y tocando las marcas ancestrales como si supiera que también le pertenecían. La cabaña improvisada se convirtió en hogar, y la soledad dio paso a la construcción silenciosa de un nuevo futuro. Un mes después, Tauli ya caminaba con firmeza. Tenía nuevas cicatrices y ojos más livianos. Una mañana clara, talló en madera 3 figuras, un guerrero, una mujer con un niño en brazos y un círculo rodeándolos. Enterró la escultura bajo la piedra central del valle. Era su tributo, su forma de agradecer a la vida por haberle devuelto lo que creía perdido, sentido. Miró a Isabel y le dijo: los espíritus no se equivocan de camino. Ustedes llegaron porque yo ya no sabía hacia dónde ir. Ella respondió con un beso en la frente y una mirada llena de promesas. En la estación siguiente, construyeron juntos una nueva cabaña, más firme, más abierta. Allí, entre las piedras y el arroyo, crearon una nueva rutina: cuidar la tierra, enseñar a Mateo a caminar y contar historias antiguas alrededor del fuego. Ningún documento registraría ese nuevo comienzo. Ningún mapa marcaría aquel valle como sagrado. Pero allí, entre los ecos del pasado y los pasos del presente, nacía una nueva estirpe. No de sangre, sino de elección, de coraje, de amor. Isabel y Tauli nunca regresaron a la aldea ni al rancho. El mundo allá afuera siguió girando, con sus errores y sus leyes injustas. Pero allí, en ese rincón escondido, crearon su propio universo, donde lo que valía no era el nombre ni el origen, sino el gesto, el cuidado, la verdad. Mateo creció fuerte, guiado por la sabiduría del padre que no lo engendró, pero que le enseñó a ser hombre, y por la fuerza de la madre que no solo sobrevivió, sino que renació. Años después, cuando Mateo ya corría entre las piedras con el arco en la espalda, encontró bajo el altar del círculo la flor azulada que había brotado aquel primer día. Seguía viva. Seguía firme. La recogió y la llevó hasta su madre, sonriendo. Isabel miró la flor y, con lágrimas en los ojos, comprendió. Aquella flor era el símbolo de todo lo que habían vivido: belleza nacida del dolor, fuerza que brota del abandono, amor que resiste al tiempo. Y así, entre la memoria y el milagro, la historia de 3 almas que se encontraron por azar, se convirtió en una leyenda contada entre los vientos del valle. Y si te gustó esta historia, seguro te encantará la siguiente que aparece en tu pantalla. No olvides suscribirte a nuestro canal, dejar tu like y activar las notificaciones. Nos vemos en la próxima.